Vamos a empezar de una vez con la parte de sensores. Solamente les voy a dar un vistazo rápido. Un sensor es un sistema integrado. Escuchen, es un sistema integrado. Y a ver qué puse aquí. Un sensor es un sistema el cual capta una variable física y reacciona. Esto después que lo escribí como que ya no me convenció tanto. Y reacciona para la activación de un actuador. No necesariamente, pero bueno, ya hablando de un sensor completo, pudiera el sensor el actuador no siempre viene. Entonces luego es un sistema, como tal es un sistema integrado, o sea es un todo, es que hace referencia a que se compone de varias cosas, no solamente es una. Y aquí les pongo las partes generales de un sensor. Son el transductor, este es el que hace la magia. Segunda parte, el acoplamiento de la señal del transductor, es decir, el transductor es el que capta la variable física del ambiente y la pasa a una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es tomada, ahí es donde pongo el acoplamiento de la señal, es tomada y se amplifica. En esa parte del acoplamiento entra la parte de amplificación, limpieza de la señal, porque puede traer ruido. ¿Qué más hace? Bueno, la amplifica, la lleva a los niveles de voltaje que se necesitan, y posteriormente tiene otra opción, que la salida, una de dos, la manda a un actuador para que el actuador haga lo que tenga que hacer, o dos, esa señal ya limpia y procesada se pasa y se le da a alguien, y ese alguien puede ser un micro, puede ser un sistema digital, puede ser un transistor, puede ser lo que sea, que la toma y él va a decidir qué va a hacer con ella. Si manda a activar un actuador o si llega un micro, bueno, la toma, la procesa y hace lo que tenga que hacer. En esencia, para mí esas son las tres partes de un sensor. Aquí les puse una definición de Wikipedia que la verdad no me convenció, o es Wikipedia o soy yo, uno de los dos que está confundido. Dice: un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio. Ok, y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presentación de dicha magnitud y también su medida. Pienso que dijo mucho rollo. Para mí es esto, más rápido. Es un sistema que capta, pues justamente lo que dice aquí, sensible a una magnitud del medio. ¿Esto qué significa? Significa que es la variable física. ¿Qué es una variable física? Creo que de hecho por acá la ponía. Una variable física es todo lo que nos rodea, porque es algo físico. El calor, bueno, eso es temperatura, mejor dicho, temperatura, flujo, presión, radiación, velocidad, niveles. Aquí yo les puse las 6 variables básicas. Una corriente, por eso aquí me pone una magnitud del medio. Y al variar esa magnitud, es decir, estamos hablando de temperatura, si baja o sube la temperatura, nosotros decimos hace calor. Ok, sí, pero en un sistema nosotros no lo podemos decir al micro: mira, hace calor, o tengo calorcito, o tengo frío. Eso no sirve. Son 20 grados, son 18 grados, son 30, son 40, son 5. Eso sí lo entiende el micro. Y bueno, tampoco, él entiende un número. Ya sabrás tú qué vas a hacer con él. Entonces varía con cierta intensidad, ok, es normal. Es decir, manifiesta la presentación de dicha magnitud, pues es obvio, ¿no? Y también su medida. Esto vendría siendo la parte del acoplamiento. Entonces aquí solamente les hago esta mención. Podemos captar más y hay muchas variantes y combinaciones. Bueno, aquí tal vez algo que me hizo falta agregar, pero como no es tan de sensores, bueno, sí, pero no, es la medida o la toma de esa medida. No siempre es de manera directa, puede ser de una forma indirecta. Por ejemplo, un sensor de gas no es que directamente dices, ok, este sensor de gas te mide hidrógeno. Él es un sensor de gas de hidrógeno, ok. Bueno, pero por dentro él está captando pues, todos los gases, o más bien todo lo que está en el aire. Entonces él mide las partículas, pero lo que él está viendo es como polvito, vamos a llamarle. Él está viendo como polvito en el aire,
imagínense como que lo oliera, un ejemplo, ¿no? No exactamente es así. Realmente lo que está haciendo es que las moléculas del aire chocan contra el transductor que tiene el sensor de gas, choca con él. Entonces ese transductor tiene ciertos átomos, está constituido de algo especial. Tiene otros átomos que reaccionan a las moléculas que hay en el aire. Entonces él así es como le está checando qué gas hay, porque el de humo funciona igual. De hecho, todos los que detecta humo y gas prácticamente son iguales, porque ellos se detectan por partes por millón. Por ejemplo, cuando dicen es que en la Ciudad de México hay mucha contaminación y hay no sé cuántas partículas por millón, entonces eso es lo que hace el sensor. Él está checando lo que hay en el aire, y ya si vamos a decir si es hidrógeno, él checa, pasa la señal, se verifica la señal, se procesa y dices, ah, mira, no hay de hidrógeno, hay tanta porquería, pero de hidrógeno no hay. Entonces pues al final no te manda nada, porque él ya la limpió, la filtró y dice, soy un sensor de hidrógeno y yo estoy checando el hidrógeno, todo lo demás no me importa. Así con el de LP, así con el de alcohol, así con el de que ustedes quieran, hasta el de humo, los que han visto pegados en el techo. Es lo mismo, no siempre la medición es tan directa como por ejemplo con un sensor de temperatura, un termopar, que por ahí lo menciono, que bueno, ahí sí es directo, que le pega el calor a esa unión, a esa termocupla, para que genere un voltaje. Entonces aquí pues esa es la variable física, o sea, algo del ambiente. Bien, la primera parte es el transductor. Como les decía, es el que hace la magia. Es el elemento que es capaz de captar la variable física, convirtiéndola en una señal eléctrica, corriente o voltaje. Pero el problema que tiene un transductor es que normalmente la señal es en extrema pequeña. Entonces pues se tiene que mandar una etapa de amplificación. Entonces el ejemplo que más les pongo es una LDR. Esto en esencia es el transductor, porque esto capta. Pero él no genera voltaje. Esto es un problema. Bueno, no es un problema, es su propiedad. Él no genera voltaje. Él es una que en función de la luz que incida, pues va a ser la resistencia o el valor ósmico que va a tener. Entonces eso nosotros lo tenemos que acoplar. En este caso tenemos un termopar, que esto está combinado por dos alambres de diferente tipo, los cual al unirlos y al estar expuesto al calor, él empieza a generar un milivoltaje. Aquí imagínense, a 300 grados te va a dar 12 milivolts, imagínense. Entonces es un voltaje en extremo pequeño, pero el termopar, bueno, está hecho para altas temperaturas. Un sensor de humedad capta moléculas de agua en el aire, es correcto. Exacto, ahí sería una medición indirecta de cierta manera. De ahí tenemos, por ejemplo, un piso eléctrico. Por ahí, para los que han tenido un buzzer o les han dado cartitas de esas que las abren y suena una musiquita, trae un buzzer. Un buzzer es simplemente, te podemos ocupar de dos formas: como transductor o como un actuador. Transductor en la forma de que un piso eléctrico trabaja por deformación o por presión. Entonces nosotros, si le empezamos a torcerlo y agarramos un multímetro, vamos a medir un pequeño voltaje. Entonces el voltaje que nos da es proporcional a la deformación de la placa. Es igual que esto, tiene dos tipos. Eso es como transductor. Como actuador, nosotros le metemos una variación de voltaje y vamos a generar un sonido, porque igual el voltaje hace que se deforme la lámina, y esto es lo que genera el audio. De ahí tenemos un transductor pasivo y activo. Los transductores pasivos, en resumen, les tenemos que meter voltaje, como por ejemplo la LDR. La LDR no genera voltaje, pero si yo la meto en un divisor de tensión y le varío la luz, va a hacer que la salida del divisor empiece a cambiar. A un transductor pasivo yo le tengo que meter voltaje. Al activo yo le saco voltaje. En este caso el termopar. El termopar, con el simple hecho de hacer esta unión y tenerlo, vamos a decir, lo tenemos en la mesa, ahí está, sin hacerle nada en absoluto, pero él está recibiendo el calor, automáticamente ya tienes voltaje a la salida. Es ultra pequeño, pero ya hay.
Entonces esa es la diferencia, que el activo él te da voltaje y el pasivo tú le tienes que meter voltaje para que funcione. Y bueno, aquí un ejemplo de un circuito de amplificación de un termopar, que tenemos sensores digitales y analógicos. Es súper sencillo. Un sensor digital nos va a dar una señal digital y un analógico nos va a dar una oscilación de voltaje, por eso es analógico. Tenemos en los sensores analógicos no se pueden generar dos tipos de señal, o sea, un 0 y un 1, eso no existe. No, perdón, que aquí me equivoqué, dice sensores analógicos y son digitales, perdón. Sensores digitales solo pueden generar dos tipos de señal, 0 y 1. La señal que te puede dar pues es esta. Pero dentro de los digitales están los básicos, que te da un 0 o te da un 1. Y tenemos los que funcionan por un protocolo digital. Un PIR, sensor PIR es básico, si hay presencia hay 1, si no hay presencia es 0. Y ya él trae su electrónica acoplada, por eso este sí es un sensor, porque aquí adentro tiene su transductor y tiene aquí su etapa de amplificación y tiene su salida. Tiene las tres etapas básicas de un sensor. Él no tiene un actuador, pero aquí se le pega y listo. Ahí tenemos un sensor de flama, la misma cuestión. Si hay flama es 1 y si no hay flama es 0. Listo, no hay más. La diferencia con este es que este sí te da una salida analógica. Pero bueno, esa parte no nos interesa ahorita. El de luz, igual, hay o no hay luz. Pero eso de hay o no hay luz es con respecto a una comparación. Vamos a suponer que midiéramos la luz del 0 al 10. O sea, 0 está oscuro y 10 hay mucha luz. Entonces nosotros decimos, no, bueno, yo quiero que el sensor me diga que hay luz cuando estemos como en el nivel 6. Ah, perfecto. Entonces le mueves a esto, al trípode, lo calibras para que se ponga como en el nivel 6. Cuando la luz esté incidiendo en la LDR y esté por debajo de ese nivel 6, es un 0. Cuando llegue al nivel 6 o por encima, te va a dar un 1. Estos tipos de sensores que están tomando una señal analógica, porque en general todos son analógicos. Esto es analógico, esto también, pero se acopla la señal digital con este comparador. De igual manera y bueno, y aquí la chamba la hace este circuito integrado, que prácticamente hace lo mismo. El sensor PIR tiene un sensor que está midiendo radiación infrarroja. Entonces, si está por debajo de cierta cantidad de radiación infrarroja, él no se activa. Y a partir de cierto nivel, se dispara. De hecho, uno de estos, uno es para el tiempo y otro es la sensibilidad. Es lo mismo, estamos hablando de la cantidad de luz. Vendría siendo igual la sensibilidad que tiene él a la luz para que se dispare o no. Entonces pues están súper fáciles. De ahí tenemos los que tienen un protocolo de comunicación. Estos, por ejemplo o sea, los tres que están aquí son lo mismo en esencia. ¿A qué voy? Que tiene su transductor, tiene toda la electrónica necesaria y aparte tiene su sección de comunicación, que es el que lee el dato del transductor, que ya está amplificado y todo, y lo manda en un protocolo. Estos sensores, imagínense que hablaran, algo así. Esto no te va a ser 0 y 1, ellos hablan, pero tienes que saber hablar su idioma. También, a pesar de que sea un encapsulado TO92, todo adentro tiene todo este montón de cosas. Parece un transistor, sí, realmente es un sensor de temperatura que tiene protocolo de comunicación one wire, es decir, un hilo. Entonces, por esta patita, creo que te manda toda la comunicación y te dice, mira, la temperatura es tanto. En este caso, igual, pero tiene comunicación y cuadrado C. Y se ocupan el SCK, el SDI y el SDO y el CS, que eso es chip CL. Es dato output, dato output, dato input y ciclo de reloj.
para sincronizarlo. Si se dan cuenta, pues es muchísimo más complejo. La ventaja es que te da el dato, ahí está, ¿sabes hablar conmigo? Ahí está el dato enseguida, pero pues obviamente son más complejos. Este es uno por protocolo SPI, igual tiene DO, chip select y el reloj. Entonces pues listo, y aquí pues lo alimentas. ¿Están buenos estos sensores? Sí, están muy padres, pero ya son más avanzados. Eso es con respecto a sensores digitales. Obviamente el básico es el más sencillo. De nuevo es sencillo siempre y cuando tengas ya la librería o tú la crees para poderte comunicar con él. Esa es una. Y dos, cómo sacarle el dato, porque esa es otra historia. Y ahí tenemos los sensores analógicos. Nos da un rango de voltaje en el que opera. Eso es bien importante. Él nos da un voltaje en un rango. Es decir, te da de 0 a 5, por ejemplo. No siempre es así, aguas con eso. De 0 a 5 volts. Y estamos con un sensor de temperatura que va desde 0 grados a 100. Vamos a poner de 0 a 100 grados. Su equivalente es de 0 a 5 volts. Entonces, si estoy midiendo yo 2.5 volts a la salida de este sensor, es equivalente a que sean 50 grados. El más común es el LM35. El LM35 es un sensor de temperatura. Bueno, este es de National Semiconductor. Esto es un sensor de temperatura. Aquí está, sensor de temperatura en grados centígrados, precisión en centígrados, ¿no? Está calibrado en grados centígrados. Esto es la clave de este sensor. Con esto lo aprendes a usar. Su respuesta o su factor de escala es lineal. ¿Qué significa que algo sea lineal? Aquí es porque la pendiente, lo que en teoría ustedes deberían de ver en la pendiente, es esto. Cómo es un comportamiento lineal, en este caso de un sensor. Que de hecho puedes enseñar a la pendiente hasta con resistencias. Porque una resistencia, su respuesta es lineal. ¿Qué significa esto? Si la corriente incrementa, el voltaje también, un ejemplo. Entonces, en este caso, está diciendo que su respuesta es lineal. Segundo, ¿cómo es que funciona esto? Dice, esto por grado te va a dar 10 milivolts. Y eso es la pendiente. Y si te está dando una respuesta lineal, ya la hiciste. Porque tú sacas una ecuación que de hecho hay que ponerla dentro del micro para que el micro haga el cálculo y nos arroje el valor en centígrados. Esto de datasheet me dice que el sensor me va a dar 10 milivolts por grado centígrado. Entonces si tengo 0 volts, tengo 0 grados. Si tengo 10 milivolts, tengo 1 grado. Si tengo 20 milivolts, tengo 2 grados. Y así me voy hasta llegar al voltaje máximo. Aquí nos marca que tiene una precisión de 0.5 centígrados. Y su rango full o completo es desde menos 55 hasta 150 grados. Claro, para hacer esto hay que hacer una configuración. Para aplicaciones remotas de bajo costo, opera desde 4 a 30 volts y consume una corriente de 60 microamperes. Y bueno, tiene ahí una pequeña desviación, ¿no? Es de baja impedancia. Esta es su conexión. La alimentación, aquí nos marca de 4 a 20 volts. Ok, normalmente lo usamos a 5. Lo mandamos a tierra y la salida del sensor. Es decir, me va a dar de un rango de 0 al punto de alimentación. Nosotros tenemos que sacar una ecuación, nos diga con respecto al voltaje que yo estoy recibiendo de él, cuánto es su equivalente en grados centígrados. Y bueno, el dato que me interesa es este. Ese es uno, y el segundo es qué tipo de sensores es lineal, es exponencial, es logarítmico. Lo importante es dos cosas aquí: el sensor es lineal y segundo, la relación que tiene, que es 10 milivolts por grado centígrado. Y pues listo, por acá se me olvidó agregar eso en analógicos. Y bueno, como tal me da una señal de este tipo, ¿no? Pues es analógica, pero
Por default un micro no sabe de señales analógicas. Perfecto, entonces nosotros tenemos que acoplar una señal de un sensor analógico, y en este caso se hace con un ADC. Un ADC es un convertidor análogo digital. Como lo marca la imagen, entra una señal analógica y sale una señal digital. Por ejemplo, este proceso lo hacen los micrófonos, bueno, en sí la computadora, porque el micrófono es analógico, pero esa señal de audio, de hecho por el medio que me están escuchando, yo tengo un micrófono digital, o sea, es por salida USB. Por dentro tiene su circuitería, la cual llega al micrófono, procesa la señal y la manda de forma digital por USB a la computadora y listo. Entonces se está haciendo esa conversión. Tal vez si ya se pusieron avispas ya se dieron cuenta que hay un problema aquí. Diferencia principal con una señal analógica o una digital. Una señal analógica tiene puntos infinitos. Escuchen, tiene puntos infinitos. Y una señal digital solo tiene dos, 0 y 1. Y párale de contar. La resolución de una señal analógica es en extrema compleja y la de una digital no. Entonces, al hacer la conversión o la transformación de señales, cuando pasa a la parte digital se va a perder información, sí o sí. Entonces, esta cosita, el ADC, el microcontrolador tiene varios adentro. Cuando lleguemos a señales analógicas los vamos a ver. Solamente lo vamos a ocupar, no nos vamos a complicar de cómo funcionan, ni qué hacen, ni cómo están construidos. Y por último, tenemos el actuador. El actuador es cualquier cosa que actúa. Actuadores más comunes: un relevador, una solenoide, una bocina es un actuador, un LED es un actuador, un buzzer es un actuador, un buzzer es una bocinita, un motor es un actuador, un cilindro es un actuador. Bueno, en esencia, nuestro actuador sería la solenoide que activa y deja pasar el aire para que salga el cilindro, por tanto es un actuador. En este caso es el cilindro es un actuador neumático, y yo estoy aquí hablando de puros actuadores eléctricos. En nuestro caso siempre vamos a accionar un actuador eléctrico, y este eléctrico puede accionar a uno neumático, a uno hidráulico o de cualquier otro tipo. Y bueno, aquí les doy un ejemplo. Este es un sensor crepuscular. Aquí tenemos la LDR. Este es el circuito que se encarga de hacer la comparación. En dado caso que este potenciómetro se calibra para la sensibilidad del timer. Entonces, cuando hay suficiente luz, manda la señal al transistor. El transistor se encarga de activar al relevador y listo, prende un foco, por ejemplo. Aquí tengo un sensor de temperatura. Este es un LM34, es hermanito del LM35. Si se dan cuenta, es muchísimo más complejo, porque les dije que los sensores de temperatura dan una respuesta de voltaje muy pequeña. Ya lo vieron ahorita con el LM35, 10 milivolts por grado, imagínense. Entonces existen aquí dos etapas de amplificación, dos comparadores. Que tengo aquí las LDR. Este simula, pues aquí ponen el M35, manda la señal, estos se calibran, se manda a otro comparador, mandan al transistor y activan un relevador. Aquí les muestro una imagen de un kit de sensores, que eso lo venden mucho. De este kit, para mí vale la pena como un tercio, a lo mucho. Se me hace en extremo caro, y hay muchos que, bueno, ¿para qué metieron esto? Pero aquí tenemos uno de audio, un sensor Hall. Este identifica campos magnéticos. Aquí está mal, le pusieron linear Hall sensor, y esto es un este es el de flama. Este es de temperatura. Este es una RTC o NTC. Uno touch, otro micrófono, uno magnético, uno de vibración, un infrarrojo. Ah, no, ese es RGB, ya decía yo, no me cuadra. Aquí tienen un receptor infrarrojo, este es el que tiene la tele. Si abren la tele y checan donde recibe la señal del control,
van a encontrar algo así. Este es un switch de mercurio. Para los que llegaron a tener de esos tenis que andaban ustedes caminando y se prendían, bueno, tienen esto, tienen un switch de mercurio. Entonces por eso tenían que mover ustedes las patitas para que se prendieran los LED, porque se tenía que mover el mercurio y cerrar el circuito. Un fotorresistor. Este tan solo es un divisor de tensión, sin más. Un LED, un bicolor creo que es. Este es uno de posición. El sensor de humedad y temperatura. Un sensor Hall. Otra NTC. Son los mismos. O sea, este que está de este lado y este son los mismos. La diferencia es que este trae un circuito para acoplamiento de una señal digital y este no. Este es un divisor de tensión y acopla la señal como tú quieras. Un buzzer activo y pasivo. La diferencia es que el pasivo, tú tienes que generar la señal, o sea, la oscilación para que generes el sonidito, y con solo activarlo va a sonar. Este es otro magnético, un RGB, un sensor Hall, pero te da la pura señal. Un botón, imagínense, o sea, qué onda. Creo que es según el para medir pulso cardíaco. Aquí está el 18B20, el de Dallas. Un encoder, los infrarrojos, estos dos. Un relevador y un joystick. Digo, de esto para mí ocupa un tercio y unos están repetidos. Se me hace súper innecesario un montón de esos, pero en fin. Así lo venden. Si quieren comprar uno valen como 700 pesos. Y bueno, en general eso es un repaso rápido general de sensores. Quieren investigar y saber más, busquen, no hay más.